¡Feliz domingo! Buenos días con cada uno de ustedes. Estamos felices en esta mañana de poder estar juntos para adorar y alabar a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para conversar con nuestro Padre Celestial y entregarle el servicio de esta mañana. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque podemos conversar contigo cada uno en los lugares donde nos encontramos. Queremos ofrecerte nuestra adoración en este tiempo y también, Padre, que tú puedas hablarnos a través de tu mensajero. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios que podemos todavía cantar y alabarle a Él. Y vamos a ofrecerle estos cánticos y alabanzas desde nuestras casas, todos juntos. Podemos ponernos de pie, podemos aplaudir y cantar de todo nuestro corazón a nuestro Dios. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo
escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. A continuación tenemos la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte,
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a escuchar el mensaje por el pastor Alejandro Durán. Muy buenos días a cada uno de ustedes. En esta mañana, una vez más, estamos juntos reuniéndonos y compartiendo la palabra del Señor. Hoy día, siguiendo la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a estar hablando sobre la iglesia a Tiatira, y por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta mañana por darme la oportunidad de compartir tu palabra y alimentar, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como se ha leído el pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, en esta mañana quiero hablarles de la iglesia de Tiatira y le he puesto como título Tiatira, una iglesia consagrada. ¿Por qué? Porque es una iglesia o un miembro de un grupo de personas que han estado empezando a caminar con Cristo y han estado avanzando en muchas cosas espirituales en su vida. Por ejemplo, dice el Señor Jesús, en su amor, en su servicio. Y es una iglesia un poco diferente a la iglesia de Éfeso, pero como toda iglesia también tenía su debilidad, y el Señor les ha dicho qué áreas deben mejorar, y al final le dice el Señor lo que va a recompensarles a cada uno de ellos. Los creyentes de Tiatira tenían una doble lucha. Por un lado, enfrentarse a la misma cultura griega, con su religión y sus festividades, tenían que enfrentarse a ellos. Los creyentes que conocían al Señor, si estaban trabajando, por ejemplo, en una fábrica o un taller, y ahora que ya se volvían cristianos, tenían que luchar con su propia reputación, si mantenerla o perderla. Tiatira es una ciudad pequeña, está ubicado en el llano y diferente de Esmirna o diferente de Pérgamo. Pero Tiatira tiene algo diferente de las demás ciudades porque es una ciudad industrial. Dicen, por ejemplo, que ahí existían talleres de fundición, existían lugares para curtir pieles, para pintar las telas, existían lugares para fabricar ropa o fabricar telas, y así había muchas artesanías. Por tanto, en Tiatira había mucho comercio, muchas personas iban y venían a ese lugar, pero también ahí existía un campamento militar romano donde estaba todo el ejército romano ahí acampado porque estaba en el llano. Y había algo interesante, que en ese lugar se adoraba al dios Apolo, que se conoce como el dios del sol. Y por tanto, los creyentes de Tiatira necesitaban luchar con eso, con las cosas que se hacían normalmente cada día, con las festividades, con la adoración que se daba a los ídolos, y encima, ahora si trabajaban en alguna empresa, ellos tenían que ver si seguían o salían de esto y cómo mantener la fe cristiana. ¿Qué nos enseña Jesús por medio de la iglesia de Tiatira? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar,
En Tiatira, los creyentes de Tiatira dice que habían madurado espiritualmente. ¿Qué significa eso? En el versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Ahora es interesante la manera como el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira. Se presenta como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar se adoraba al hijo de Zeus, que era Apolo, y había un templo que estaba establecido ahí. Ahora, Apolo dice que los historiadores de la mitología dicen que Apolo era considerado no solamente el hijo del sol, hijo de Zeus, sino la característica de Apolo era que era un gran guerrero y que era también un consejero, un sabio, y por eso es que mucha gente iba a consultar a ese templo donde estaba Apolo, y como algunos lo conocen es el oráculo de Delfos. Entonces iban a consultar para ver cómo le va a ir en su viaje, en su negocio, y por eso Apolo no solamente era considerado guerrero, sino también sabio, y además decía que Apolo tenía una figura bastante, ¿cómo se dice? De bastante belleza su imagen. Entonces podían decir que Apolo era guerrero, era simpático y encima era sabio. Y por eso que mucha gente buscaba ese lugar. Y ahora el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso para hacer un contraste, diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Aquí está el hijo de Zeus, pero yo soy el Hijo de Dios. Y con una característica especial, con ojos como llama de fuego y con pies bruñidos de bronce pulido. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús lo sabe todo, lo comprende todo. Y los pies bruñidos, brillantes, es para decir, mis pies están aquí en esta ciudad y tengo pisado bajo mis pies toda autoridad, todo demonio, todo poder están bajo mis pies. Esa es la única manera que nosotros podemos llegar a entender esta imagen del Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús siempre va a marcar la diferencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se dice, por ejemplo, cuando el Señor envió las 10 plagas a Egipto, ¿ha sido para qué? Porque cada plaga representaba un dios egipcio y el Señor ha derrotado a las 10 plagas, a los 10 dioses egipcios, y por último pudo liberar a su pueblo hebreo. En la llegada del Señor Jesús a Tiatira con los creyentes es algo interesante. Según los historiadores, en el siglo II casi ya la gente no concurría al oráculo de Delfos, donde estaba el templo de Apolo. ¿Sabes por qué? Porque se había levantado una nueva comunidad y había aparecido un nuevo Dios, que era el cristianismo, con Jesucristo. Y mucha gente había aprendido a orar, mucha gente había aprendido a hablar con el Dios verdadero y ya no necesitaban ir al oráculo de Delfos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ellos habían madurado espiritualmente porque el Hijo de Dios había llegado. Entonces, cuando el Señor Jesús llega a Tiatira, como Hijo de Dios los evalúa y le dice que ellos han madurado. Mis hermanos, ¿en qué manera ellos han madurado? Porque Jesús mismo le da su aprobación. Cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 19, dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Ahí está la madurez de los creyentes de Tiatira. Ellos, en medio de tanto comercio, de tanta idolatría, de tanta oposición, de tanta humillación, ellos comenzaron a tener una conducta diferente. Dice, por ejemplo, en Tiatira, como existían muchos talleres, y entonces habían obreros que se habían agrupado en gremios, y cada gremio, como sindicatos, tenían sus propias reglas y sus propios ritos.
y ellos ya sabían cómo adorar a su Dios, en qué tiempo, cómo hacerlo. Y entonces si alguien quería trabajar en algún taller o en alguna fábrica o algún negocio, entonces tenía que pertenecer al gremio. Y pertenecer al gremio era aceptar las reglas y las formalidades de cada uno de ellos. Y alguien que se convertía en creyente, entonces ahora tenía una lucha. ¿Cuál era la lucha? De mantenerse en el gremio o de salirse en el gremio. Si alguien quería mantenerse en el gremio, era para cuidar su reputación. Pero si alguien como creyente quería mantenerse fiel al Señor, y tenía que a veces abandonar el gremio y exponerse a la persecución o exponerse a la humillación. Pero en medio de todo esto, había creyentes que habían tomado la decisión más sabia en su vida de obedecer al Señor Jesús. Y el Señor valora el testimonio de estos cristianos de Tiatira. ¿Por qué? Porque cada día mejoraba en su testimonio. A Éfeso le dijo, has dejado tu primer amor. A los de Tiatira no les dice eso porque ellos se mantenían en su primer amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, lo seguían mostrando a las demás personas y entre ellos mismos. El dilema de muchos cristianos en este tiempo es si trabajas en una institución donde ganas mucho dinero o tienes algún negocio y ahora escuchas el Evangelio y llega un dilema a tu vida. ¿Mantengo mi reputación o no la necesito? Tienes que luchar con eso. Otros dicen, por ejemplo, quiero mi tranquilidad o me expongo al rechazo de mi grupo, de mis amigos. Ese es el dilema. Y en tercer lugar, ahí estaba el hijo de Zeus y había llegado el Hijo de Dios. El cristiano tenía que tomar una decisión. ¿Elijo al hijo de Zeus o elijo al Hijo de Dios? De igual manera, en este tiempo, tú necesitas pensar, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta innovación, tecnología que aparece, y llega el Evangelio a tu vida, o ha llegado el Evangelio a tu vida, ¿tú qué estás pensando? ¿Mantener tu reputación? ¿Mantenerte en ese mismo estatus y pensar que eres cristiano? ¿O vas a tomar la decisión de elegir al Hijo de Dios por encima de lo que puedan decir de ti, por encima de lo que puedan pensar las personas? Tú necesitas tomar la decisión. Y un ejemplo, por ejemplo, de los creyentes de Tiatira, hay una mujer que se llama Lidia, que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Esa mujer era de Tiatira, pero dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Filipos, ella adoraba a Dios. No sé cómo conoció, cómo entendió, pero adoraba a Dios. Y se convirtió con la predicación de Pablo. Y una característica de ella es que ella atendió, sirvió a Pablo en su casa. Y así los creyentes de Tiatira tal vez aprendieron a servir al Señor, tal vez por Lidia, que les enseñó cómo es el cristianismo y cómo se atiende a los siervos o cómo se atiende a los hermanos del Señor. Una persona, al conocer a Cristo, va a aprender a amarle, va a aprender a servirle y va a crecer espiritualmente de una manera progresiva. Ese es el camino natural. Esa es la manera natural como se vive el cristianismo. Se aprende a amar, se aprende a servir y se empieza a crecer progresivamente. Y así estaban los cristianos de Tiatira. Y por eso digo que es una iglesia que estaba consagrada en una parte de su vida, de su ministerio. Pero así también, cuando una iglesia se está consagrando, necesita ir entendiendo, descubriendo algunas cosas que todavía necesita mejorar. ¿Qué faltaba mejorar en Tiatira? Un área muy importante en la vida de toda iglesia o de todo cristiano. Entonces, en segundo lugar, los creyentes de Tiatira tienen áreas que necesitaban consagrar. Sí, un área muy importante en su vida era el discernimiento espiritual. Cuando uno ve, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice el Señor, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos
a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitaban consagrar? Por ejemplo, ellos necesitaban mejorar su mente, consagrar más su mente en cuanto al discernimiento espiritual. Tal vez necesitaban leer más y por eso ellos debían aprender a no ser tolerables con la inmoralidad. Ese es un área muy importante para todo creyente, aprender a madurar en esa área de tomar decisiones firmes y no negociar con el pecado. Uno tiene que aprender a ser firme. Y el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, ustedes tienen algo que no me gusta, que es la tolerancia con Jezabel. ¿Qué es eso? Simplemente es ser permisivo, consentir, dar lugar, dar un espacio a el pecado. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero decirles a cada uno de ustedes, nosotros necesitamos ser claros y directos con el pecado. No se puede transar, no se puede negociar. Por cuidar la reputación, por cuidar el negocio, por cualquier cosa, uno puede ser permisivo. Tal vez lo de Tiatira decía, mira, esa es una hermana que viene a la iglesia, mira, cuán inteligente es, y por eso es que hay que tenerlo ahí. Pero como no había discernimiento espiritual, entonces no sabían qué es lo que traía esa persona. Ahora, la Biblia menciona, dice que toleras a esa mujer, Jezabel. Ahora, Jezabel es un nombre que encontramos en el Antiguo Testamento. Y era una mujer pagana, devota del dios Baal. No solamente devota del dios Baal, sino que ella era una mujer astuta. Tuvo la astucia de seducir el corazón del rey de Israel, de Acab. No solamente era astuta, sino también era una mujer mala, vengativa. Tenía odio contra Dios. Y por eso cuando había unos profetas fieles, ella mandó a matar a los profetas fieles. Pero no solamente tenía odio, sino que también tenía mucha habilidad para convencer. Convenció a tantos profetas de Baal, de Israel, para convertir su mente, para cambiar su mente para que adoren a Baal. Dice la Biblia que había 450 profetas que adoraban o servían a Baal y 450 que servían a Asera. Hacia ahí los desvió. Eso fue esta mujer. Y no solamente tenía la habilidad para seducir, sino también que esta mujer era ambiciosa. Sí, ambiciosa. Quería lograr o quería tener lo que ella quería. Había un hombre que tenía una viña, se llamaba Nabot. Y un día, ¿qué hizo esa viña? ¿Y qué hizo? Generó todo un argumento para qué? Para que apedreen a Nabot. Mataron a Nabot y se quedó con su viña. Eso es Jezabel, una mujer diabólica, una mujer pagana, una mujer perversa. Pero estaba casado con el rey de Israel. Por tanto, el rey de Israel, Acab, también desvió su corazón y servía a los Baales. Esa misma estrategia estaba entrando en la iglesia de Tiatira. Y por eso dice aquí que hay una mujer en Tiatira, esa Jezabel. Tal vez no se llama Jezabel, pero la manera como está actuando, entonces eso es lo que está demostrando, que es una Jezabel más. En Tiatira había una mujer que tenía conocimiento, por eso dice la Biblia que enseñaba. Para enseñar hay que tener conocimiento. Pero también esa mujer tenía una capacidad de convencimiento porque ella seducía. Ahora, ¿cómo aparece esto? Dice que en Tiatira, por ejemplo, en el templo de Delfos, había sacerdotisas que respiraban humo de una cueva y salían y podían dar sus profecías
y algunos no saben si se cumplía o no se cumplía y podían demostrar. Y esta mujer, ¿sabe qué es lo que decía? Esta mujer decía, hay cosas que todavía ustedes no entienden. Hay cosas que todavía no entienden. Hay cosas que todavía están por descubrirse. Y de esta manera comenzaba a entrar, a seducir a otros creyentes que estaban empezando y los comenzaba a desviar. Comenzaba a llevar a su propio molino. Mis queridos hermanos, esta mujer que estaba en Tiatira no fue llamada por Dios. Esta mujer se autoproclamó profetisa. Y así en este tiempo hay muchos que se autoproclaman profetas, apóstoles, que tienen visiones, que tienen sueños y que comienzan ahora a llegar a los creyentes, a los nuevos creyentes que no tienen mucha base bíblica y están pasando por una necesidad y comienzan a seducir pensando que saben más. Tienen capacidad de convencimiento y hay mucha gente que cede en este tiempo. Así como había Jezabel en Israel, así como había una Jezabel en Tiatira, también ahora hay muchas personas que tienen la misma conducta de Jezabel en las iglesias, pero que están buscando su propio plan, su propio beneficio. No están sirviendo de parte del Señor. ¿Y qué es lo que debe hacer la iglesia? Tener discernimiento espiritual, darse cuenta quién es esa persona. ¿Y cómo se van a dar cuenta quién es esa persona? Es por el contacto, por escuchar sus palabras, por escuchar sus enseñanzas. Y si tú conoces la Biblia y alguien comienza a enseñarte cosas que se contradicen en la Biblia, tú puedes darte cuenta. Pero si tú no conoces la Biblia, te va a convencer, te va a seducir. Y eso es lo que estaba pasando. Un cristiano honesto, pero que no ha madurado espiritualmente, puede ser seducido y confundido por personas que vienen con aparente espiritualidad. Eso es lo que debes tener en cuenta. Si no llevas curso de academia bíblica, si no lees la Biblia todos los días, entonces tú no tienes una buena base, no tienes conocimiento y cualquiera te puede confundir. Los creyentes deben tener la capacidad de discernir y rechazar la falsa espiritualidad y deslindar con la corrupción de una manera tajante. ¿Por qué? Porque la corrupción es contaminación y la contaminación nos afecta espiritualmente, nos aleja, nos desvía del Señor. Por eso, ¿qué es lo que necesitaban ellos en Tiatira? Era ser intolerantes con la inmoralidad. Ahora, para poder nosotros tomar en serio esto y hacerlo parte de nuestra vida, necesitamos leer lo que dice en el capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, le he dado tiempo, dice el Señor, para que arrepentirse. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. He resumido estos versículos, pero para decirles a cada uno de ustedes, la iglesia necesita consagrarse cada día. Los creyentes necesitan consagrar su mente y su corazón. Y en este caso, por ejemplo, ellos debían consagrar su mente para poder discernir la inmoralidad y ser tajantes en decir no a la inmoralidad. Pero ¿cuál es la razón? La razón es sencilla, es que si nosotros no deslindamos con la inmoralidad, nosotros vamos a pagar el precio de ser inmorales. Y por eso ellos, los creyentes, no pueden ignorar el castigo que viene sobre el inmoral. Ahora, Jezabel en el Antiguo Testamento tuvo un triste final. Dice que fue arrojado de una ventana, cayó sobre unas rocas, se despedazó su cuerpo y los perros comieron su carne. Y cuando fueron a buscar solamente encontraron su calavera y unos cuantos huesos. Desapareció, dominaba en Israel, hizo lo que quiso, pero yo después ya no era nadie. Y nadie puede decir hasta ahora, aquí está la tumba de Jezabel,
o aquí está el cuerpo de Jezabel, porque los perros se la comieron. Ese es el triste final de las personas que viven en inmoralidad. Mis queridos hermanos, el Señor nos enseña, nos revela que los que toman en poco al Señor sufrirán mucho. Y si alguien todavía está jugando, se comete actos inmorales y todavía está bien, hace negocios ilícitos y todavía está bien, no pienses que Dios está aprobando eso. Dice la Biblia que Dios está dándote tiempo para arrepentirte, pero ese tiempo se va a acabar. Sí, se va a acabar. Y ahí va a venir el castigo. ¿Cuál es el castigo que el Señor va a dar a esa mujer? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Le voy a postrar en cama. Habla de una enfermedad, de un dolor terrible. Pero aún con esto no se arrepiente, va a entrar en una tribulación, en una angustia terrible. Y ahí no queda todo. Dice, a sus hijos voy a hacer llegar la pestilencia, muerte, sufrimiento. Mis hermanos, eso es lo que va a pasar. Dios ya lo dijo desde el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, el Señor dice, sino que castigarán la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si tú vives en maldad, la maldad va a continuar en tus hijos, en tus nietos. La conducta se va a repetir. Y si tú eres una persona que dices conocer al Señor, que dices conocer la palabra, y abiertamente tú muestras tu rebeldía al Señor, tu desobediencia, no pienses que Dios va a cerrar los ojos. No, Dios va a afectar tu vida, va a afectar la generación que viene después de ti. Por eso dice la carta a los Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No podemos jugar con el pecado, no podemos transar con las cosas inmorales. Nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿elijo deseos o elijo de Dios? Si he elegido al Hijo de Dios, entonces tengo que tomar su yugo y caminar con Él cada día. El Señor sabe cuál es nuestra debilidad. El Señor conoce, porque con esos ojos de fuego te puedes ver, puedes saber todo lo que hay dentro de ti, y por eso es que nos da tiempo para volvernos a Él. Nosotros elegimos la vida o la muerte en este lugar. Ningún creyente puede sorprender al Señor. Ningún creyente puede convivir con la inmoralidad. ¿Eres creyente, hijo de Dios, o no eres hijo de Dios? Por eso, mis hermanos, la iglesia de Tiatira era una iglesia que estaba en consagración, y en primer lugar le dije, es una iglesia que habían madurado espiritualmente. Pero a pesar de haber madurado espiritualmente, ellos necesitaban consagrarse en otra área para discernir espiritualmente lo que es la inmoralidad, lo que es la contaminación, lo que es los falsos maestros, los falsos apóstoles. Y en tercer lugar, mis hermanos, la iglesia de Tiatira, en la iglesia de Tiatira los creyentes deben mantener lo que han recibido. Y eso lo dice el Señor en el versículo 24, dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás? Como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga, no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que deben hacer los creyentes de Tiatira? Dice, retener lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Uno, el evangelio que han recibido por la predicación de Pablo. ¿Y qué es lo que le enseña el evangelio? Que Cristo murió, que Cristo resucitó por cada uno de los pecadores. ¿Qué les enseñó Pablo en la carta a los Éfesos? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué les enseñó el evangelio? Que no hay salvación en otro nombre. No hay.
solamente en el Hijo de Dios. ¿Qué les enseñó Jesús? Que hay un solo camino al Padre. Hay una sola verdad. Y nadie va a salvarse sino por Jesús. Eso es lo que ellos deben retener. Que no pueden salvarse con Zeus, con el hijo de Zeus o participando de otras cosas todavía. Jesús es suficiente para salvarnos. Eso es lo que tienen que retener hasta el final. Ahora, ¿qué más habían recibido? Habían recibido instrucciones, por ejemplo, acerca de las comidas. En Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, les habían dicho, mira, ustedes los gentiles ya está bien, estas cosas no pueden comer y tampoco estas cosas no pueden hacer. 3 cosas básicas le digo. Lean ahí Hechos 15, 28 y 29. Por eso, mis hermanos, en Apocalipsis 22, 7 dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El guardar la palabra, el obedecer la palabra, nos llenará de mucha felicidad, de mucha bendición en el día final. Mis hermanos, hay cosas que todavía se mantienen ocultas, misteriosas en nuestra sociedad. Conocí, por ejemplo, a unas personas que participaban en los masones. Y los masones van teniendo niveles de autoridad. Y hay un misterio tras misterio y no puedes conocer el otro misterio a menos que subas de grado. Hasta en el saludo tiene un misterio. Pero el cristiano o Jesús nunca te lleva de misterio en misterio. Jesús te ha revelado todo. Jesús te ha enseñado todo del cielo. Te ha enseñado todo del pecado. Te ha enseñado todo acerca de tu salvación. Ha hecho todo para que te salves. Ha hecho todo para que vivas con Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente tomar sus palabras y creerle y caminar con Él. Alguien no puede decir, mira, no entiendo nada. Si está el Espíritu Santo en ti, vas a entender mucho. Y alguien no puede decir, yo ya sé todo, porque Pablo mismo dijo, mira lo que dijo Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay muchísimo que todavía necesitamos conocer del Señor. Y para terminar, quiero decirles a cada uno de ustedes, hermanos, no solamente hay que retener lo que ya tenemos, sino también dice el Señor que hay que guardar todas las obras de Cristo hasta el día final. En el versículo 26 dice, y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. En el versículo 28, y le daré el lucero de la mañana. Satanás te ofrece éxito en esta tierra, comodidad, pero no te habla del infierno. Jesús en esta tierra te habla de la cruz, te habla del sacrificio, de luchar con la carne, de deslindar con el mundo, pero te habla del reino de los cielos, de la vida eterna. Mis hermanos, el cristiano debe tener fundada su fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. Esas son las obras del Señor Jesús. Por eso Pablo dice que si no hay resurrección, no hay salvación. El cristiano debe saber que como iglesia tendrá una misión especial en el gobierno milenial de Cristo. El cristiano debe entender que Cristo es el lucero de la mañana, como es en Apocalipsis 22:16. Y en el tiempo final hará que ese lucero de la mañana, que es el Señor Jesús, llegue a nuestra vida y nuestra vida comience a brillar como un lucero de la mañana. Gracias al Señor por este tiempo precioso. La vida de un cristiano inicia desde su conversión. En el caminar cristiano habrá días de soledad y días de prueba, pero el cristiano que se consagra es aquel que anhela una recompensa, es aquel que nunca va a sentirse defraudado por el Señor. Oremos al Señor antes de terminar esta mañana. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Te bendigo, Señor. Padre, que tu iglesia, que tus hijos, tus hijas, Señor, puedan entender, Dios, que necesitamos crecer espiritualmente. Tú nos evalúas cada día, Señor, pero también tú sabes, Señor, cuál es nuestra debilidad y cómo es que nos pueden engañar fácilmente los falsos maestros, los falsos apóstoles, Señor, las falsas enseñanzas. Danos el discernimiento, Señor, para poder darnos cuenta por dónde está entrando Satanás,
para desviarnos, para engañarnos, para confundirnos. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra de esta mañana, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a ponerla en práctica. Ha llegado ahora el momento de los diezmos y ofrendas que cada uno hemos separado desde ya en nuestras casas, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oramos, Señor, que tú des sabiduría a las personas que lo han de administrar. Oramos también por las familias, Señor, que están sin un trabajo. Oramos, Señor, para que tú les proveas el pan necesario para cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes a nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar ahora los anuncios de nuestra iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por conectarte con nosotros, porque somos una gran familia. Te invito a que puedas compartir el link de esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, para que ellos también puedan ser bendecidos. Vamos a escuchar una alabanza final y nos vemos hasta el próximo domingo. Dios te bendiga. Encontré vida eterna al conocer